Un tipo de lista que es utilizada en los sistemas de gestión de riesgos, de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, tiene que ver con la famosa lista de Paradise Papers. Vamos a hacer un análisis para poder concluir unos pasos sugeridos de qué acciones adelantar en el caso de que un tercero se encuentre incluido en esta lista y con el cual pretendamos hacer algún tipo de vínculo contractual o algún tipo de relación comercial en la organización. Lo primero que debemos determinar es el alcance relacionado con el tipo de lista. Entonces, entendamos de dónde proviene esta lista, de cuál es la fuente de información que se genera relacionada con el famoso Paradise Papers. Si retomamos el pasado, esta lista proviene de una serie de investigaciones periodísticas que generaron una filtración de información con cerca de casi 13 millones de documentos que fueron filtrados y cerca de 785.000 entidades que fueron de alguna forma involucradas o reportadas y forman parte de lo que es esta famosa lista de Paradise Papers. ¿Qué significaba esa lista? Personas naturales o jurídicas que de alguna forma estaban relacionadas con oficinas offshore. Eso es como un concepto general, simplemente para contextualizar el concepto de la lista, el alcance de la lista y todo lo que tiene que ver con la fuente de información. Seguidamente, ¿qué debemos hacer si tenemos una coincidencia en ese tipo de lista? Hacer el análisis de riesgos. ¿Qué riesgos asociados desde el punto de vista de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo pueden generarse con el hecho de yo tener una coincidencia o relacionarme con un tercero que se encuentre en este tipo de lista? Un primer elemento desde el punto de vista de análisis de riesgo que debemos contemplar es que esta lista como tal no genera ninguna restricción, es decir, no existe alguna ley, no existe ningún parámetro definido que me obligue o me impida más bien a contratar con alguna persona que se encuentre en este tipo de listas. 2. Efectivamente han existido algunas personas que producto de esta filtración de información y producto de investigaciones que se han adelantado por parte de autoridades en los diferentes países han determinado que algunas sí están vinculadas a temas de lavado de activos o de defraudación tributaria. Entonces ya como tal marca un antecedente desde el punto de vista de riesgo. Pero aquí es conveniente que entonces bajo esta óptica entendamos, y ya aquí finalizaría con explicar qué pasos a seguir deberíamos tener con una coincidencia en este tipo de listas. Entonces, lo primero, determinar la persona que aparece en esa coincidencia, qué relación tiene, en este caso, si es un representante legal, si es socio, si es accionista, con la empresa que estemos contratando o aparezca en la coincidencia. O si es la persona natural que es la que aparece en la lista, averiguar y poder confirmar cuál es el estado actual de esa oficina offshore que tiene, entender cuáles son los motivos que de alguna forma generaron para que esta persona tuviese esa oficina en los famosos llamados paraísos fiscales o donde está relacionado justamente este tipo de listas. Ese es un segundo aspecto que hay que valorar, y uno tercero es determinar si finalmente hubo una defraudación fiscal o si finalmente inclusive los activos o de alguna forma que conforman esa oficina offshore en este otro país han sido declarados en el país de origen de la persona que se encuentra vinculada al tipo de listas. Entonces, estos elementos nos van a permitir de alguna forma contar con aspectos que determinen si debo o no vincular a este tercero. Pero lo primero que debo hacer es analizar e investigar internamente, justamente antes de alguna forma como definir como un nivel de calificativo o de enjuiciamiento, podríamos decirlo, de ese tercero, y entender todos estos elementos y en su conjunto sobre eso sí valoro si debo establecer algún vínculo comercial o no con ese tercero. Para obtener mayor información pueden visitarnos nuestra página web y seguirnos a través de nuestras redes sociales.